distinto a un animal de un dios? ¿Se imaginan a un ser capaz de transformar su apariencia según sus necesidades? ¿De regenerar sus extremidades si las pierde? ¿De respirar y vivir tanto en el agua como en la tierra? Hoy en Instinto Animal conoceremos de cerca a un gran personaje, vinculado a un dios, pero que también es un animal y por desgracia, a causa de nosotros, en riesgo de desaparecer, el ajolote. Eran tiempos del quinto sol y se sabía que Xolotl, el dios perro, como otras divinidades, debía perecer en la hoguera para dar origen a la era actual. Para salvar al ajolote dentro de su hábitat hay que salvar el hábitat. Además, nuestros segmentos, Pez en el agua, Gato encerrado, Placeres virtuosos y la reflexión de Leonora Esquivel. Desaparecido a la mitad de las especies que hoy conocemos. Comenzamos nuestro recorrido. Bienvenidos a Instinto Animal. ¿Cómo podemos definir a los animales desde el punto de vista legal? Aunque parezca increíble, en la mayoría de las legislaciones del mundo son considerados bienes muebles, ¿sí? Tal como si se tratara de una mesa o una silla, una computadora o un teléfono. En ciertas legislaciones se les define como semovientes, esto es, bienes capaces de transportarse de un lugar a otro por un impulso propio, definición que no cambia en nada que sean considerados solo objetos. Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, ha investigado largo tiempo sobre la relevancia moral y legal respecto a nuestro trato hacia los animales. Considera que no tenerlos en cuenta solo porque no pertenecen a nuestra especie es una discriminación injustificada. En su libro, Justicia para los Animales, recorre las corrientes de pensamiento que han apoyado esta discriminación, así como las que ofrecen argumentos en contra. Nos habla de la crueldad institucionalizada en casos como la experimentación, el uso de animales para el consumo humano o en espectáculos. De Lora nos recuerda la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada por la UNESCO en 1978. Ahí se afirma que todos los seres vivos poseen derechos naturales y que la coexistencia de las especies implica el reconocimiento de su derecho a la vida. Respetarlas es, según esta declaración, un hecho inseparable del respeto del ser humano hacia sus semejantes. De inicio les propongo viajar a Colombia para conocer a Chucho Merchán, músico y productor que recientemente lanzó su cuarto CD como solista titulado Revolución de Conciencia. El rock es su arma para expresar su convicción de respeto por todas las especies. Chucho, vamos contigo. Hola a todos, mi nombre es Chucho Merchán, soy un músico colombiano. Estuve radicado toda mi vida en Inglaterra, en donde estuve tocando con grandes bandas inglesas por muchos años, pero finalmente tomé la decisión de volver a Colombia. Una de las razones para volver a Colombia era para participar en la defensa de los animales. Vivir sin crueldad. Cuando tenía más o menos unos 18 años y vivía aquí en Colombia, estaba en un restaurante con unos amigos comiendo y me habían servido un plato de pollo. Yo me acuerdo haber mordido como la pierna del pollo y era un pollo que estaba como mal cocinado, y entonces vi la sangre y como la carne un poco cruda, y tuve uno de esos momentos en la vida de uno en donde algo cambia radicalmente. Son momentos que pasan en la vida, y en ese momento entendí claramente que la cuestión de comer carne era algo de lo que yo no quería tomar parte. El día más feliz de mi vida, lo digo con toda claridad y con toda sinceridad, fue el día que tomé la decisión de ser vegano. El veganismo quiere decir que uno no participa del sufrimiento y de la explotación de los animales. Es una decisión clara y concisa,
y es una forma ética de vivir. Revolución de Conciencia se llama mi último disco, y después de haberlo pensado muy bien, decidí que quería hacer un disco enteramente lleno de canciones dedicadas a los animales. El final de la destrucción del planeta y el sufrimiento animal comienza en tu plato de comida. Hazte vegano, buena suerte y hasta pronto. Adopta un animalito. Chucho Merchán ha luchado contra las corridas de toros y otras prácticas crueles y en favor del respeto por todas las especies de la tierra, incluidos los seres humanos. Su revolución de conciencia lo ha convertido en un referente de las mejores causas del mundo contemporáneo. Esto es lo que tenemos al regresar. Salvar al ajolote es tarea de todos y varias instituciones participan. Si viene una autoridad y me dice que por qué tengo esto es por liberarlo. El invento del arpón explosivo en el siglo XIX y técnicas aún más agresivas en el XX llevaron a este mamífero al borde de la desaparición. En el mundo antiguo, que se conserva en códices y en narraciones de quienes por primera vez pisaron estas tierras y asombrados observaron el nuevo mundo, se habla de un dios gemelo de Quetzalcóatl, cuyo destino era la muerte. Eran tiempos del quinto sol, y se sabía que Xolotl, el dios perro, como otras divinidades, debía perecer en la hoguera para dar origen a la era actual. ¿Cómo escaparía del sacrificio? Se ocultaría, cambiaría de apariencia para que nadie lo reconociera. Para no ser visto entre las milpas, Xolotl decidió habitar las aguas turbias, donde se ocultaría por siempre. Fue así como se transformó en el axolotl, que desarrollaría la capacidad de regenerar las partes del cuerpo que fuera perdiendo luego de los ataques que sufriría en sus muchas huidas. Mucho tiempo ha pasado desde el quinto sol. Axolotl no es más la mutación de un dios, pero debe seguir huyendo de sus perseguidores. Hoy, los seres humanos, quienes lo hemos cazado atribuyéndole poderes curativos y hemos destruido su hábitat al grado de hacerlo casi desaparecer. Axolotl ha llegado a su última metamorfosis, aunque en esta no tiene ya poderes para escapar. Hoy somos nosotros quienes tenemos el poder de permitir que viva o convertirnos en sus verdugos para terminar por siempre con su secreto y su singularidad. ¿Será que ha llegado el momento de decir adiós al mítico Axolotl? Vamos a investigar a ver qué encontramos. Bienvenidos a este viaje por el mundo prehispánico en compañía de la doctora Mercedes de la Garza y al legendario barrio de Xochimilco. Doctora, y actualmente el axolotl es un animal que está en peligro de desaparecer. ¿Cómo vivía antes? ¿Cómo podemos imaginar su hábitat en ese mundo prehispánico, en ese mundo donde hay todos estos símbolos y estos ritos? A diferencia de lo que ahora podemos ver, por ejemplo, en Xochimilco. Pues sí, porque si lo comían no era en una forma de extinguir a ese animal, ¿no? Sino que era un animal que ellos respetaban como respetaban a todos los animales. Incluso le deben haber pedido permiso, dado que era una de las transformaciones del dios Xolotl, permiso para ser pescado y ser aprovechado, ¿no? Ellos, imagínense el lago de Texcoco, lleno de juncos, garzas y otras aves acuáticas. No estaba contaminado, por supuesto,
los prehispánicos no contaminaban los lagos y los ríos y los mares, nada más nosotros, los hombres modernos. O sea que vivía en un mundo ideal y debe haber habido muchísimos en el lago de Texcoco. Usted también ha participado mucho en el programa universitario de bioética. ¿Cómo tendría que ser, cómo debería ser nuestro acercamiento a estos animales que tienen, además de una historia importantísima para nosotros como mexicanos, también un valor por sí mismos? Deberíamos empezar por educar a los niños y a la gente mayor en el respeto a la naturaleza, en el respeto a las plantas, los animales, etcétera, porque si el axolotl está en peligro de extinción, pues el jaguar está en peligro de extinción y muchos otros animales, los animales africanos, por ejemplo, a los que cazan de una manera despiadada. Es el mal de nuestro mundo, ¿no? Somos los grandes depredadores, y no solo vamos y matamos directamente a los animales, sino que contaminamos sus hábitats. O sea, destruimos la selva donde viven los orangutanes y los chimpancés y los gorilas. Contaminamos las aguas, que es lo peor. Lo mismo le pasa al animalito este tan dulce y tan bello que es el axolotl, que pues está a punto de extinguirse. Doctora, pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más este animal que, pues su nombre dice monstruo acuático, monstruo del agua, pero que en realidad nos ha cautivado. Los hay amarillos y blancos, pero el nativo de Xochimilco es del color de la obsidiana. El ajolote es un anfibio con cola y agallas que posee el gran poder de regenerar su cuerpo, incluso tejidos del sistema nervioso, lo que llama la atención de la comunidad científica internacional. En 1998 había 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Ahora solo hay uno. A tal ritmo seremos testigos de su extinción en esta misma década. Hay que evitar que el axolotl desaparezca. Diversos organismos y ciudadanos han emprendido acciones para reproducirlo y regresarlo a su medio natural, o bien para que viva protegido en santuarios. Salvar al ajolote es tarea de todos y varias instituciones participan. La estrategia del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de la Universidad Autónoma Metropolitana es reproducirlos en más de 20 tanques a cielo abierto y buscar santuarios para liberar a 3,000 cada año. Localizamos un sitio en el ejido de San Gregorio Atlapulco, que es un lago de 200 hectáreas de superficie que está aislado del resto de los canales. Por otra parte, chinamperos como Manuel se asumen como guardianes del axolotl. Ocupan zonas federales con apoyo de la demarcación y recrean en obras de teatro el mito prehispánico. Yo no tengo permisos, que quede claro, para tener el ajolote, para mantenerlo, porque soy un empírico. Pero al final yo se los dije, si viene una autoridad y me dice que por qué tengo esto es por liberarlo. En el momento que me quisieran recogerlos, yo voy y los suelto al canal porque son del agua, no son míos. Uno de los ejemplares bajo su resguardo perdió la pata trasera. En menos de 3 meses la recuperó y además le salió otra. Perdió toda la pata y ahorita ya se regeneró su pata normal, se regeneró la otra. Para el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rescate debe ser integral, en colaboración con los primeros 50 chinamperos que diseñen sus propios refugios. Para salvar al ajolote dentro de su hábitat hay que salvar el hábitat. Entonces uno no produce ajolotes como si fueran fábricas, sino lo que uno trata es de restaurar el hábitat. En este laboratorio les insertan chips que registran su comportamiento día y noche para entender su capacidad de sobrevivencia. Sin embargo, en un escenario de esfuerzos divididos, los especialistas hacen un llamado al gobierno federal y a las autoridades locales. El mensaje primero sería como para la Cámara de Diputados, por favor, entiendan, el gobierno federal entienda que el Xochimilco es muy importante como Chalco y que no deben de hacer anexos a los aeropuertos. Xochimilco es una joya milenaria. La pregunta que surge ahora es si los mexicanos seremos capaces de cambiar nuestra visión ante el monstruo marino, axolotl. Se trata de un esfuerzo que involucra a las autoridades,
a las instituciones y a los propios ciudadanos en una tarea de carácter científico, de educación ambiental, respeto y amor por nuestra historia. El axolotl buscó, según la leyenda, ocultarse en el agua para salvarse. De poco le ha servido habitar en ambientes acuáticos, pues ahí son muchas las especies amenazadas. En el mar, por ejemplo, la ballena. Aunque desde hace miles de años las ballenas han sido capturadas, el invento del arpón explosivo en el siglo XIX y técnicas aún más agresivas en el XX llevaron a este mamífero al borde de la desaparición. Imagínense, se asesinaban de 30.000 a 50.000 por año a mediados del siglo pasado. Y por eso, en 1986, la Comisión Ballenera Internacional prohibió su caza comercial, aunque permitía a ciertas comunidades continuar con la cacería por subsistencia y la cacería con fines científicos. Con este último argumento, Japón ha continuado explotando al cetáceo. En marzo de 2014, la Corte Internacional de Justicia hizo un requerimiento a Japón para que abandonara la caza de ballenas en el sur del Pacífico, pues nada tenían de científicas esas incursiones. Japón encontró un nuevo resquicio a la sentencia de la Corte y ha vuelto a la carga ahora en la costa norte japonesa. Una clara señal de que Japón no piensa abandonar esta práctica en los mares donde sea posible hacerlo, lo que está acabando con uno de los seres marinos más inteligentes, sensibles y fascinantes que han existido. Cuando regresemos... Cuando yo cocino los alimentos, se le va un 50 a un 70% de su propiedad, de sus vitaminas. Las vitaminas generalmente se mueren. Por cierto, les recomiendo el documental Un Mundo Sin Peces, de Rupert Murray. El pez por la boca muere. ¿Has escuchado este refrán? Se refiere a las personas que hablan de más, quienes por no contenerse acaban diciendo tontería y media. Y es verdad, cuando hacemos esto nos metemos en muchos problemas. Por eso se recomienda pensar bien antes de hablar. Pero fíjense, esto no les ocurre a los peces, que si acaso mueren por la boca es al morder el anzuelo, esa trampa de los pescadores que les hace perecer en medio de muchos sufrimientos. Igual o peor es su muerte cuando son atrapados por las redes de los barcos que se dedican a saquear los mares. Por cierto, les recomiendo el documental Un Mundo Sin Peces, de Rupert Murray, que nos muestra el riesgo de extinción del atún rojo y el bacalao, y el despilfarro anual de 7 millones de toneladas de peces que son devueltos al mar, ya muertos, porque no hay quien los compre. Eso sí me da coraje. Por eso mejor cierro la boca. No vaya a decir alguna barbaridad. Claro, el pez muere por la boca, pero ¿de quién se lo come? Por eso, si se nos antoja un ceviche, mejor hacerlo vegetariano. Y me van a decir como un ceviche sin pescado ni mariscos. Bien, pues Vanessa Pistone dice que puede preparar un manjar. Hola, soy Vanessa Pistone, maestra de cocina vegana. Hoy vamos a preparar un platillo de raw food que va a ser ceviche de coliflor crudo. Entonces tenemos nuestros ingredientes, que son coliflor, cebolla morada, un poquitito de cilantro, jitomate, aguacate, limón y aceite de oliva y un poquito de sal. Vamos a agarrar nuestro coliflor y lo vamos a picar bien pequeñito. Me gusta muchísimo ir a mercados orgánicos y locales a comprar lo que hay de temporada y con eso mismo crear recetas creativas. Vamos a picarlo bien. Ok, con nuestro coliflor picado lo vamos a poner en nuestro bowl. Y vamos con los tomates, también los vamos a cortar en cuadritos. Le sacamos las dos puntas. Es importante que consumas alimentos locales, orgánicos, frescos y sobre todo de temporada. Son fundamentales para tu dieta, ya que te van a dar una vitalidad que no vas a obtener de otros alimentos que sean cocidos. Cuando yo cocino los alimentos, se le va de un 50 a un 70% de su propiedad, de sus vitaminas. Las vitaminas generalmente se mueren. Entonces, por eso es tan importante consumir alimentos crudos. Una vez que está listo, lo metemos también en nuestro bowl y seguimos con la cebolla morada. Solo un pedacito de cebolla. La cebolla morada le da un poco más de sabor
que la cebolla normal. Y una vez que está lista, en cuadritos, la vamos a agregar a nuestra preparación. Lista. El bowl. Le agregamos el cilantro, que está también cortado bien chiquitito. Y un aguacate, que vamos a cortar ahorita. Medio aguacate. Este medio aguacate lo vamos a pisar. No lo vamos a agregar a esta preparación en este momento, sino hasta que lo sirvamos. Cuando ya tenemos nuestra preparación, es aderezarla, ¿ok? Entonces le vamos a poner el limón, aceite de oliva, un poquito de sal y el toque final, el ketchup. Ponemos el ketchup y revolvemos. De este platillo estar libre de crueldad, está libre de metales pesados que puedan entrar en tu cuerpo. La mayoría de los pescados de hoy en día están llenos de mercurio o otros metales pesados que se acumulan en tu cuerpo y son casi imposibles de sacar, y a lo largo de la vida traen enfermedades. Entonces es muy importante que cambies tus hábitos alimenticios por proteínas vegetales que sean un poco más amigables y con el medio ambiente y con los animales. Esta mezcla, este ceviche, queda muchísimo más rico cuando ha estado en el refri un par de horas. El sabor de este ceviche es increíble, ni van a extrañar el pescado. De hecho, hay mucha gente que le repele el olor a pescado y bueno, yo creo que van a ser testigos ustedes mismos cuando lo preparen en su casa. Hola, soy Vanessa Pistone, maestra vegana. Te invito a que sigas tu instinto animal. ¿Les gustó esta receta? En nuestras redes sociales tenemos esta y más opciones de alimentación saludable y libre de explotación animal. ¿Se acuerdan de la axolotl? Leonora Esquivel nos tiene esta reflexión. La extinción de especies es algo que ha ocurrido desde siempre. Se da también por causas naturales. Lo alarmante hoy día es la velocidad a la que esto ocurre. Los seres humanos somos la causa principal de la mayor extinción masiva de especies desde la época de los dinosaurios, hace 65 millones de años. Hemos escuchado mucho tiempo que si continuamos como hasta ahora, en menos de 100 años habremos desaparecido a la mitad de las especies que hoy conocemos. Conocer estos datos no nos motiva lo suficiente para revertir este daño. Las causas son casi siempre las mismas: destrucción de hábitat animal y vegetal, introducción de especies predadoras, contaminación, cambio climático. El caso de la desaparición del ajolote no es muy diferente. Su disminución se debe a haber convertido los canales de Xochimilco en vertederos de aguas residuales, en la construcción de casas en la zona y haber introducido también predadores como la carpa y la tilapia para consumo humano. Se están haciendo muchos esfuerzos para evitar su desaparición, pero de no resultar positivos, México tendrá simplemente un acuario con ajolotes, lo cual, en mi opinión, es conservar una triste copia de lo que es una especie. Y aquí pienso en Cortázar. Los ojos de los axolotl nos decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Y me pregunto si no podríamos nosotros tener otra manera de producir, de consumir, de vivir, de relacionarnos con el resto de las especies con las que compartimos el planeta. Gracias, Leonora. Gracias a ustedes por seguirnos. En nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de los concursos de belleza canina y del fenómeno de los llamados perrijos. Los espero en una nueva exploración hacia nuestra propia naturaleza y la del resto de los seres vivos. Una exploración hacia nuestro instinto animal. Gracias.